y las calles solas están, los trabajos están quietos, terminó el cosechar, los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control, todo queda suspendido a la entrada del gran rey. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, gloria a Dios. Él viene por mí. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Adiós sea la gloria, adiós sea la gloria, adiós. Amén. Sí, gloria a Dios. Amén, amados hermanos. Amén. Dios les bendiga grandemente en esta hora. Amén. Nos gozamos delante de la presencia de Dios en este momento con estas alabanzas. Amén. Hoy estamos en Sobre la Visión. Amén. Y aquí está conmigo Rocío García. Amén. Hija de esta casa que me acompaña como cada jueves. Aquí estamos en este programa Sobre la Visión que ya tiene 6 años. Amén. Ya más de 6 años. Y nos gozamos porque Dios nos sigue enseñando. Amén. Dios nos sigue enseñando. Dios nos sigue revelando su palabra. Dios nos sigue llevando cada vez más allá, dándonos cosas grandes a cada uno de nosotros. El día de hoy el Señor ha preparado para nuestras vidas una porción escogida. El Señor ha traído a esta mesa, amén, un pan escogido para cada uno de nosotros, amén. Y esperamos que el día de hoy podamos aprender juntos de la palabra de Dios, amén. Como ya lo hemos dicho, y es una frase, amén, es algo que vivimos aquí en el taller del maestro. Yo no vengo, ni Rocío viene, nadie venimos a enseñarles nada, sino que venimos juntos a aprender lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos el día de hoy, lo que la palabra de Dios quiere mostrarnos el día de hoy, amén. Y nosotros solamente nos dejamos llevar en su enseñanza, nosotros solamente nos dejamos llevar en su palabra, nosotros solamente nos dejamos llevar por Él, amén. Y que Él sea quien nos lleve en su palabra, que Él sea quien nos guíe,
que Él sea quien nos dé la dirección, que Él sea quien pueda quitar todo lo que estorba, que pueda quitar toda distracción, todo mal pensamiento, toda aflicción, toda tristeza, todo aquello que nos roba el gozo, todo aquello que nos roba la alegría, todo aquello que nos roba la pasión por servirle a Dios, todo aquello que nos roba el ánimo, amén, podamos entregárselo a Dios, amén, podamos decirle: Padre, aquí está todo, Señor, aquí están mis problemas, aquí están estas peticiones, aquí están estas situaciones, Señor. Tú tienes el control. Amén. Hace algún tiempo Dios me ponía un ejemplo tal vez muy burdo, pero que es muy cierto. Amén. Como cuando una persona te puede decir que le cambies a la televisión. Cámbiale a la televisión, cámbiale a ese canal. Y que Rocío me dijo: Brian, cámbiale a ese canal. Y yo le digo: es que dame el control para poderle yo cambiar a ese canal. Dame el control para poderle yo cambiar, subir el volumen, bajar el volumen, etcétera, etcétera. Es lo mismo con Dios, amén. Señor, toma el control, Señor, haz esto en mi vida. Y Dios te dice: dame el control, cédeme los derechos, dame el control, que yo sé cómo hacerlo, que yo voy a hacer que cambie todo eso, que yo voy a hacer que todo eso que estás pasando obre a tu favor. Pero dame el control, amén, dame los derechos, dame todo, ríndete y reconoce que tú no puedes, ¿sabes? Entonces, el día de hoy nosotros le rendimos los derechos y le damos el control a Dios de nuestras vidas. Amén. Porque demostrado está que nosotros no podemos dirigirnos, amén, que nosotros mismos no nos gobernamos a nosotros mismos, no nos hicimos a nosotros mismos, amén, sino porque somos seres tan limitados, amén, que no podemos, ni siquiera podríamos en nuestras propias fuerzas dar un paso firme, sino es por la gracia y la misericordia de Dios, amén. Entonces hoy nos gozamos delante de la presencia de Dios. Como ya lo mencionaba, aquí me acompaña Rocío, amén, y bueno, también Rocío les va a dar una palabra de bienvenida en esta hora. Amén, gloria a Dios, amén. Él es bueno, Él siempre dándonos la enseñanza, las estrategias para cada día, amén, para cada una de las necesidades las cuales todos y cada uno de nosotros tenemos, amén. Él sigue enseñándonos, Él sigue adiestrándonos para que en estos tiempos, amén, estemos preparados. Es un tiempo donde tenemos que disponer nuestro corazón para que Él pueda seguir haciendo la obra en nosotros, amén. Son tiempos en los cuales tenemos que estar dispuestos a estar trabajando para Él, a estar obrando para Él, amén, a estar dispuestos en su obra, a estar dispuestos en lo que Él nos mande, en lo que Él ponga en nuestros corazones, amén, hacer para su gloria y para su honra, amén. Es un tiempo de mucha necesidad, es un tiempo en el cual pues tenemos que estar cada vez más apegados a nuestro Señor, donde tenemos que estar cada vez más postrados delante de su presencia, amén, porque pues es necesario para estos tiempos, para que en este tiempo nuestro espíritu no desfallezca, sino que vaya nuestro crecimiento en aumento, amén, en aumento en medio de tribulaciones, en medio de situaciones adversas. Podamos decir: el Señor siempre ha estado conmigo, el Señor siempre ha cumplido sus promesas, el Señor siempre me ha sostenido de su mano, amén. Yo creo que no es un tiempo fácil para nadie, para ninguno de nosotros, amén. Es un tiempo difícil para toda la humanidad, pero pues ¿qué más podemos hacer si no es estar delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, amén, de aquel que todo lo puede hacer, de aquel para el cual no hay imposibles, amén. Entonces, pues hoy es un día donde el Señor nos va a enseñar grande y poderosamente, como cada día, como muy temprano nos enseña de su palabra, de lo que tiene hoy para nosotros, amén. Les bendecimos, les enviamos una enorme bendición a todos aquellos que nos están viendo, que nos están saludando a través de esta transmisión de Facebook, y también aquellos que nos puedan estar escuchando a través de las plataformas radiales, amén, en las cuales también se transmite esta palabra, que son Avivando el Fuego y Maranata, amén. Entonces, pues les bendecimos en gran manera.
Más adelante, pues como en cada transmisión lo hacemos, les estaremos por aquí saludando y estaremos por aquí leyendo sus comentarios. Y pues vamos a aprender juntos, amén. Vamos a aprender juntos de esta palabra que hoy Dios tiene para nuestras vidas, amén. Así es, amén, gloria a Dios. Como bien lo decía mi hermana Rocío, amén, que nos podamos poner en sintonía en este día y podamos disponer nuestro corazón para recibir la palabra que viene de parte de Dios, amén. Que no es palabra de hombre, sino que es palabra que ha salido de la boca de nuestro Padre, amén. Para bendecir a sus hijos, para bendecir a sus hijos, porque Dios se ha acordado de sus hijos, amén, en estos tiempos, y Él está trayendo promesas, Él está trayendo palabras proféticas a nuestras vidas, amén. Nosotros las tomamos y creemos en Dios y en lo que Dios va a hacer. Entonces, pues vamos a dar comienzo, amén. Hoy vamos a estar en el libro de Noé, capítulo 8. En el Génesis, capítulo 8. En la vida de Noé. Ya le ando haciendo un libro a Noé, amén, aleluya, gloria a Dios, amén. Entonces, bueno, libro de Génesis, capítulo 7, en la vida 7 y 8 en la vida de Noé, amén, no en el libro de Noé, amén, no me haga caso en eso, amén. Génesis 7 y 8 en la vida de Noé, amén. Hoy Dios nos va a hablar y bueno, Rocío, comenzamos. Amén, así es, gloria a Dios, amén. Pues partiendo de Génesis 8, amén, en este primer versículo Dios nos va a empezar a enseñar poderosamente, amén. Y dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas, amén. Pero es muy hermoso cómo empieza este capítulo, amén. Este capítulo después de tanto tiempo navegando en esa barca, amén, en medio de las aguas que habían cubierto la tierra, amén, en medio de esa prueba, en medio de esa situación adversa, amén, Dios se acuerda de Noé, amén, Dios se acuerda de aquel al cual había levantado para construir un arca, de aquel al cual había llamado, amén, porque tenía propósitos para Noé, para su casa y para todos y cada uno de los que hasta este día estamos aquí, amén, porque si Dios no hubiera levantado a Noé, si Noé no hubiera sido obediente, pues hubiera perecido toda la humanidad, amén, en aquel tiempo, y Dios hubiera tenido que haber levantado nuevamente, amén, aquellos corazones dispuestos, amén, aquella creación dispuesta, amén, a ser obediente a su nombre, amén. Y es muy hermoso como dice, y se acordó Dios de Noé, amén. Yo creo que partamos de esa declaración poderosa, amén, recordando que definitivamente nuestro Dios nunca nos deja desamparados, amén, de que nuestro Dios nunca se va a olvidar de que algún día nos hizo una promesa, de que algún día nos dijo que iba a hacer algo en nosotros, en nuestra familia, en la situación en la cual estuviéramos pasando, amén. Él siempre se va a acordar de nosotros, siempre se va a acordar de lo que nos ha prometido, siempre se va a acordar de aquellos que están sirviéndole fielmente, que se esfuerzan, que se esmeran en agradar su corazón, en hacer lo que a Él le agrada, amén, y lo que Dios mandó que hiciéramos todos y cada uno de nosotros, amén. Las promesas de Dios para con Noé, ahí estaban esas promesas, amén, esas promesas que Dios le dio a Noé desde el momento en que le dijo, tienes que hacer un arca, tienes que hacer esto, tienes que meter a estos animales dentro del arca, tienen que entrar tú y tu familia, amén, tienen que empezar esta obra poderosa, amén. ¿Por qué? Porque Dios de ahí va a levantar una nueva generación poderosa, amén. Entonces, las promesas de Dios para con nosotros
siempre están ahí, amén, Sí. están vigentes, están esperando para que nosotros las tomemos, para que cuando Él nos llama, para cuando Él nos pone a trabajar en su obra, amén, estemos allí atentos y estemos dispuestos a trabajar. Amén. Y entonces en un postrer tiempo va a venir a Él a acordarse de esa promesa cuando ha visto que en nosotros hay un entendimiento, que en nosotros hay un crecimiento, que en nosotros ha habido algo nuevo que se ha formado, amén, en nuestra vida a través de la situación que estamos pasando, amén. Entonces es algo que tenemos que tener muy en cuenta, que las promesas de Dios para nuestras vidas, para nuestra familia, para todo lo que hagamos en su nombre, amén, están ahí esperando a que nos levantemos, a que estemos decididos y a que hagamos esas promesas nuestras. Amén. Y vamos a leer lo que dice en 2 de Pedro 3, versículo 9. Amén. Dice, en 2 de Pedro 3, 9 nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, Amén. sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Amén. Y nos empieza diciendo, el Señor no retarda su promesa. Y algo muy importante que dice aquí también es, sino que es paciente para con nosotros, sino que es paciente para con nosotros. Amén. Como dice esta palabra, Él siempre es paciente para con Amén. sus hijos. Amén. Porque Él no anhela que perezcamos. Amén. Él no anhela que nos quedemos en medio de una situación. No anhela que nos veamos hundidos en las aguas. Amén. Para con Noé, Él no esperaba eso para él y para su familia. Amén. No esperaba que Noé en un momento de desesperación saltara por la borda del arca, renunciara al llamado de Dios y se ahogara en medio de las aguas, en medio de la inundación. Amén. Sino que esperaba que Noé diera esa medida de fe con la cual Dios lo había llamado, que cumpliera el propósito para el cual Dios lo había llamado. Amén. Entonces, esto es muy importante, amén, porque nos dice esta palabra, sino que Él es paciente para con nosotros. Amén. Amén. Él es paciente para con nosotros. Amén. Pero muchas de las veces, aunque nuestro Dios sea paciente para con nosotros, los que somos impacientes somos nosotros. Amén. Amén. Nosotros mismos. Somos los que decimos, porque dice aquí esta palabra, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Amén. Amén. Él no la retrasa, pero cuando nosotros somos impacientes, creemos que ya se tardó la estrategia, creemos que ya se tardó la promesa, creemos que ya se tardó nuestro Dios en respondernos, creemos que ya nos dejó desamparados, amén, creemos que esa respuesta que estábamos esperando, pues ya se tardó demasiado, ya no podemos esperar, y ahí es cuando entra esa desesperación y queremos hacer las cosas como a nosotros bien nos viene en gana, Amén. conforme a nuestras propias estrategias, conforme a nuestra propia prudencia, amén. Y que muchas de las veces, como dice esta palabra, que nosotros tengamos por tardanza esa respuesta, no significa que de verdad nuestro Dios esté tardando en darnos la respuesta, sino que más bien aún no estamos listos o no hemos aprendido lo que a través de las pruebas, de los procesos, Dios quiere enseñarnos, amén. Recordemos que Él tiene un tiempo para todo, Él conoce todos los tiempos, Él sabe todos los tiempos, como muchas de las veces nos gusta repetir, nos gusta decir, los tiempos de Dios son perfectos, amén. Amén. Y Él conoce cuando nosotros estamos listos para recibir esa estrategia poderosa que viene de Él, porque si no estamos listos y nos dan una estrategia, lo único que vamos a hacer va a ser ignorarla, no la vamos a poner por obra. Amén. Amén. Entonces dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Él no quiere que perezcamos, por eso nuestro Dios dice, ok, aún no estás listo, aún te falta aprender de este proceso,
vamos a seguir con este proceso y ya cuando estamos listos, y que cuando ya estamos listos es cuando a veces ya no vemos tal vez salida de la situación, salida de la prueba, y que si viene esa desesperación vamos a querer dejarlo todo. Ahí es cuando Dios envía esa respuesta poderosa para nuestras vidas. Amén. Y tenemos que ver que Noé fue entendido. Amén. Noé fue entendido y nosotros muchas de las veces no entendemos. Amén. No entendemos los propósitos para los cuales Dios nos ha llamado y los propósitos para los cuales somos sometidos a pruebas. Amén. Amén. Entonces, si Noé no hubiera entendido la instrucción de Dios, si no la hubiera atendido, si se hubiera impacientado en medio de la prueba y no hubiera cumplido el propósito que Dios tenía en medio de esa situación, amén, ¿qué hubiera pasado? Amén, lo decíamos al principio, ¿qué hubiera pasado? Hubiera perecido Noé y su casa, amén. Pero vemos que Noé fue entendido desde un principio, desde que Dios le habló y le dio las instrucciones de cómo tenía que hacer el arca, desde el tipo de madera que tenía que usar, desde el tipo de instrumentos que tenía que usar para realizar el arca, Amén. cómo la tenía que hacer, de cuántos pisos la tenía que hacer, las medidas, qué era lo que le tenía que poner, todo ese diseño poderoso que Dios le dio. Amén. Noé fue entendido, Noé atendió al llamado, atendió al mensaje y se puso a trabajar. Amén. Amén. Lo entendió para qué Dios lo había llamado. Amén. Y en ningún momento le cuestionó, en ningún momento le dijo a Dios, ay Señor, es que, ¿por qué esto? Es que, ¿por qué Amén. no mejor ponemos de esta madera? ¿O por qué no mejor usamos este material? Él no intentó meterle sus estrategias Así es. humanas, amén. O no intentó cambiar el diseño que Dios tenía, sino que atendió. Amén. Atendió al llamado, atendió lo que Dios le estaba diciendo. Ya llegado el tiempo, cumplido el tiempo, entró dentro del arca con todas las instrucciones que Dios le había dado, con todos los animales, con toda su familia, y emprendieron ese viaje, amén, o emprendieron esa prueba, ese proceso, amén. Y en medio de ese proceso, Noé también fue entendido, amén. Y Dios le ponía en mi corazón. Entonces, como Noé fue entendido, como Noé no quiso meter de sus estrategias humanas, como no fue impaciente, como siempre estuvo ahí esperando la respuesta de Dios, a que Dios bajara los niveles de las aguas, amén, y por eso Dios se acordó de él, Amén. amén. Por eso Dios se acordó de él. Así es, amén. Porque en medio de la prueba, en medio de la situación adversa, en medio del trabajo arduo, amén, Noé fue un hombre paciente. Amén. Noé fue un hombre entendido, amén. Y entonces muchas veces en nuestras vidas, por no entender los propósitos que Dios tiene para nosotros, amén, con cada situación que se nos presenta, amén, muchas de las veces queremos que la respuesta, ya al día siguiente de que se nos presentó la situación, ahí está la respuesta. Y Dios nos dice, ¿y dónde está lo que yo te quiero enseñar a través de esta situación? ¿Dónde estás dejando lo que yo quiero que aprendas en medio de esta situación adversa? O sea, Dios quiere que seamos procesados con un propósito, amén. No creamos que Dios nos procesa o que Dios nos envía situaciones adversas nada más porque sí, porque nos quiere ver tristes o porque nos quiere ver afligidos o cualquier cosa que pueda pasar por nuestra mente. Él envía esas situaciones adversas, esos procesos con un propósito, amén, con un propósito, para que haya un aprendizaje, para que haya un crecimiento, amén. Pero muchas de las veces somos impacientes porque somos seres humanos, amén. Así es. Yo me pongo como ejemplo, muchas de las veces he sido impaciente, amén, a lo mejor en lo natural, a lo mejor también en lo espiritual, pero he sido impaciente, amén. ¿Por qué? Porque soy un ser humano, no soy perfecta, pero Dios tiene que ir
puliendo esa área de mi vida. Así ¿A es. través de qué? A través de pruebas, de procesos. Amén. Dios tiene que ir puliendo eso hasta que yo sea cada vez más paciente. Amén. Hasta que Dios pueda decir, ahora sí ya entendiste que en medio de los procesos tienes que ser paciente, tienes que esperar a que yo te dé la respuesta. Amén. Tienes que aprender en medio de ese proceso, amén, porque lo único que trae la impaciencia a nuestro corazón, amén, es confusión, amén, es confusión, y la confusión nos hace necios y nos hace cuestionadores. Amén. Amén, nos hace cuestionadores. Entonces hay que ir entendiendo la forma de actuar de nuestro Dios, amén, la forma de actuar de nuestro Dios, la forma en la cual sus procesos siempre nos van a ayudar para bien, siempre y cuando seamos esos hijos obedientes, siempre y cuando seamos esos hijos dispuestos, amén. Tal vez en los procesos que son difíciles vamos a muchas de las veces a sentir que ya no podemos más, amén, pero en medio de esa debilidad se manifiesta el poder y la fuerza de nuestro Dios para sacarnos adelante, Amén. amén, para sacarnos adelante en el nombre de Jesús, amén. Ryan. Amén, gloria a Dios, amén. Y es cierto lo que dice Rocío, lo que nos enseñaba, lo que nos comentaba Rocío, amén. Dios a través de la boca de Rocío, de que todos los procesos tienen un propósito, tienen un porqué, amén. Y ciertamente en Génesis capítulo 8, en el versículo 1, en la primera frase, en las primeras palabras dice, y se acordó Dios de Noé. Esto es algo hermoso, amén. Amén, así Y se es. acordó Dios de Noé, amén. Se acordó Dios de Noé. Esto es algo muy hermoso porque aquí puedes poner tu nombre. Y se acordó Dios de Rocío. Y se acordó Dios de Carolina. Y se acordó Dios de Felipe. Y se acordó Dios de Alberto. Y se acordó Dios de Brian. Amén. Así es. Pero ¿por qué se acordó Dios de Noé? ¿Por qué se acordó, como bien lo decía Rocío? Porque entendió y porque fue obediente. Amén. Porque era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y sabe qué ponía Dios en mi corazón? Muchos, amén, le menospreciaron. Muchos hicieron escarnio de la vida de Noé. Y le dijeron, estás loco. Si aquí ni una gota. Si aquí nada que ver la lluvia. ¿Cómo dices tú que va a venir un diluvio? Estás enfermo, estás loco. Hacían escarnio. Se burlaban de él. Pero él nunca cuestionó de Dios. Lo cuestionaban a él, pero él nunca cuestionó a Dios. Nunca le dijo, Padre, ¿es cierto lo que dicen estos hombres, Señor? Si aquí no ha caído ni una gota, Padre, si aquí no es una zona donde haya lluvia, donde caiga mucha lluvia, Señor. Pero él nunca cuestionó a Dios. Él nunca cuestionó lo que Dios le había mandado, sino que guardó su corazón. Y era algo que nos hablaba en el devocional de la mañana a través de la vida de nuestro pastor. Guarda tu corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque muchos van a venir a decirte, estás loco, porque muchos van a venir a decirte como venían a la vida de Noé y se burlaban y hacían escarnio y le tomaban por loco, amén, así van a venir a nuestras vidas y nos van a decir, y a veces no nos va a gustar que esas personas que nos van a decir, son personas amadas de nuestro corazón, familiares, tus padres, tus primos, tus hermanos, etcétera. Son los que a veces más nos dicen, amén. Son los que a veces por no conocer de Dios o por no estar afinados a la voz de Dios, comienzan a decirte, y es donde más nos puede doler y nos puede afectar, amén, porque por ahí, amén, pues somos seres humanos y sentimos, amén, sentimos, la carne se duele, la carne quiere salir y gritarles, arrepiéntete y obrar en la carne, obrar en nuestras fuerzas naturales, tal vez con alguna discusión, con alguna pelea, pero no es la estrategia de Dios, no es la instrucción de Dios, amén, sino que la instrucción de Dios es guardar tu corazón y creer en la palabra que Dios nos ha dado, creer en la palabra que Él ha dado, amén, que Él ha puesto en nuestras vidas, amén. Entonces, muchos pueden venir a burlarse de ti, a hacer escarnio de ti, a decirte que estás loco por lo que estás haciendo para Dios, amén, que no tiene sentido lo que estás haciendo para Dios, que no es posible que estés haciendo eso para Dios. Pero yo te digo hoy en el nombre de Jesús, sigamos adelante, sigue adelante,
Amén. Sigue adelante, porque Dios te ha llamado. Y Dios nos ha enseñado en esta casa que no nos tenemos que quedar en el llamado, porque muchos se quedan en el llamado. Como dice la palabra, unos son llamados y otros son escogidos. Y aquí Dios nos ha enseñado, pero otros o más pocos son los fieles. Amén. Muchos se han quedado en el llamado. Tú puedes decir, yo tengo un llamado grande, pero no te quedes ahí. Amén, tienes que seguir avanzando hasta llegar a dar la medida que Dios me está demandando. Yo no puedo decir, Dios me ha llamado a ser pastor, amén, y yo hasta ahorita me conformo y ya no hago nada, ya no me esfuerzo, ya no me comprometo, ya no tomo el consejo, ya no pongo por obra, sino que me quedo conforme, amén, con el llamado y me quedo aquí. Amén, me quedo aquí, pero Dios me llamó tal vez a ser un pastor. Dios tal vez me llamó a pastorear una congregación. Amén. Y tal vez por mi negligencia, tal vez por mi falta de entendimiento en Dios. Amén. Me quedé en el llamado, me quedé estancado, me quedé en un nivel. Amén, en el nombre de Jesús. Por eso vemos algo hermoso en la vida de Noé. Amén, que era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre obediente y, como decía Rocío, un hombre entendido. Amén, son cualidades que los hijos de Dios debemos de tener, obedientes y entendidos, que no cuestionan, sino que ponen por obra la palabra de Dios. Amén, que no se la viven preguntando, cuestionando a Dios, que no se la viven quejándose, que no se la viven en los pretextos. Amén, que yo he conocido cristianos que viven en pretextos, amén, viven en pretextos, que no fui hoy a la iglesia porque me dolía la uña del dedo chiquito del pie, es que no fui hoy a la iglesia por cosas tan insignificantes, amén, pero ahí está el pretexto, amén, ahí está el pretexto. Y Dios en su corazón dice, está bien, tal vez te dolía la cabeza, tal vez te dolía la uña del dedo chiquito del pie, pero pudiste haber ido, pero no quisiste escucharme, no quisiste atender al llamado, sino que te quedaste allí. Amén. Entonces, este hombre no era un hombre que se quedó cómodo. Amén. Noé no fue un hombre que vivió en comodidad, sino que vivió trabajando, amén, sino que vivió trabajando en la obra. Dedicó años, amén, de su fuerza, dedicó años, amén, años en el nombre de Jesús. Amén, Rocío, ¿algo que tengas que agregar acerca de esto? Amén, así es, pues como dice Brian, no nos tenemos que quedar en ese llamado, amén, sino que tenemos que ser aquellos entendidos, amén, porque como decíamos, Dios tiene propósitos para nuestras vidas. A lo mejor Dios tiene propósitos poderosos no solo para ti, amén, sino para todas esas generaciones que vienen detrás de ti, que vienen detrás de cada uno de nosotros, amén. No solamente somos nosotros, y cuando nosotros no atendemos a ese llamado, sino que nos quedamos a la mitad, o no somos entendidos, no somos obedientes, no nos esforzamos, seamos muy conscientes de que también esas generaciones que nos vienen siguiendo se van a quedar estancadas, amén. Lo decíamos ahorita, ¿qué hubiera pasado si Noé no hubiera atendido o entendido el propósito de Dios para su vida? Amén. Amén. Porque Noé no era solo. Amén, Noé no estaba solo, estaba su esposa, estaban sus 3 hijos y estaban sus 3 nueras. Amén, para los cuales Dios también tenía propósitos poderosos. Así. Amén, entonces si Noé hubiera dicho, no, mejor ya me cansé, está muy pesado hacer este trabajo, está muy pesado realizar esta tarea, ya no lo voy a hacer. Ahí se hubiera estancado no solamente su ministerio, sino también el ministerio y los propósitos para su esposa, para sus 3 hijos y para sus 3 nueras. Amén. Así es, amén. Entonces, no fuimos llamados a estar cómodos o para estar en comodidad. Ay, aquí, Señor, aquí que Dios me responda, sentado en esta silla. No, fuimos llamados para obrar, para trabajar en la obra de Dios, para trabajar en la obra de Dios. Así que si el día de hoy esta palabra está llegando a tu corazón, amén, Dios está hablando, y tú te puedes preguntar, Señor, tal vez he estado cómodo todos estos años, tal vez me
me ha ido y me ha venido, he entrado por una y me ha salido por otra, lo que pasa en la iglesia, lo que pasa en la congregación, lo que pasa en el pueblo de Dios, lo que pase con los pastores, con los líderes, me ha dado igual. Y eso es una característica. ¿Ven? ¿Quiénes son aquellos cristianos cómodos? Amén. Los que están a la expectativa. Amén. Los que están expectando, que no quieren meterse al juego, sino que quieren estar de espectadores. Amén. Aquellos que no hay un compromiso, amén. Aquellos que no se comprometen, aquellos que de lejitos, aquellos que marcan su raya para servir a Dios, aquellos que dicen, yo nada más vengo los domingos, me siento y me paro y me voy. Yo nomás llego los domingos, saludo a todos los hermanos, aplaudo, me siento, amén, doy si quiero, amén, doy una ofrenda y si no, me paro y me voy. Yo marco mi línea, amén, yo marco mi línea para no servir a Dios, amén, acá. Yo marco mi línea, Señor, yo acá, tú allá. Esas son las personas cómodas que tal vez porque tienen una estabilidad económica, porque tal vez no tienen problemas económicos, porque tal vez no tienen problemas familiares, piensan que ya todo está en orden, amén. Y que solo el asistir a la iglesia, al comprometerse, es solo un requisito, pero no pasa nada, amén. Pero no pasa nada, eso es algo muy tremendo, amén. Eso es algo muy tremendo y eso estará en una confusión, amén. Porque Dios nos llamó a que te esfuerces, a que me esfuerce y que seamos valientes, amén. Cuando hablamos de esfuerzo, amén, hablamos de un compromiso, hablamos de una pasión, hablamos de una entrega, amén. Cuando hablamos de valentía, amén, hablamos de muchas cosas que tienen que ver con un hombre de una pieza, con un hombre que se deja enseñar, con un hombre que se deja formar, con un hombre que está apto para recibir y dar la pelea a lo que se avecine. Entonces no podemos decir que no pasa nada si no hay un compromiso de nuestra parte hacia con Dios, hacia el servicio de Dios, si no hay una fidelidad, si no hay una pasión para con las cosas de Dios. No podemos decir no ha pasado nada, porque tal vez podamos estar en eso, no ha pasado nada, pero tal vez en tu tiempo no te ha pasado, pero como decía Rocío, va a repercutir en tus hijos, por yo no haberme comprometido, por no haberme yo esforzado. Tal vez mis hijos van a sufrir tremendas consecuencias porque yo no me esforcé, porque yo no les enseñé. Amén. Así se pelea, así se compromete, así se alaba a Dios, así se predica de Dios, así se recibe el consejo, así se recibe la palabra, así así vas y pescas, así enseñas, así te dejas enseñar. Yo no les enseñé eso porque yo no quise, amén, porque yo no quise hacerlo también. Entonces mis hijos ahora van a sufrir y van a ser faltos de entendimiento, van a ser aquellas personas o aquellos hijos desobedientes, aquellos hijos negligentes, amén, que tienen que andar acarreándolos, ándale, y ándale, y ándale, y ándale. Entonces, cómodos, no fuimos llamados a estar cómodos, fuimos llamados a trabajar, amén, fuimos llamados a trabajar en la obra de Dios. Y un llamado muy especial y un propósito muy especial que Dios nos puso es ir y hacer discípulos a las naciones en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo vamos a ir nosotros a ir a ser discípulos? ¿Cómo yo voy a ser un discípulo? ¿Cómo yo voy a formar a un discípulo? Si antes, amén, yo no he sido formado. ¿Por qué? Por estar cómodo, por estar en comodidad, por preferir estar a la expectativa, por preferir marcar mi raya y decir, Señor, yo hoy no me comprometo, Padre. Ya llegará el día, ya sentiré yo cuando deberá ser comprometerme. Entonces, estos son los cristianos cómodos, amén, que no seamos tú y yo uno de esos, amén, uno de esos cristianos que somos esos cristianos que se sienten autosuficientes. Eso es algo tremendo. Autosuficientes. Es una palabra que no tiene que ir en nuestro vocabulario porque no somos autosuficientes. Porque
literalmente necesitamos completamente de Dios. Completamente de Dios. Él es nuestro respirar, Él es nuestro andar, Él es el camino, Él es quien alumbra nuestros pies, Él es quien alumbra nuestra vida, Él es quien nos guía. No somos autosuficientes, amén, y nunca lo seremos. Por más que yo me sienta autosuficiente, por más que yo me sienta una persona preparada para lograr algo, amén, no lo soy. Amén, soy limitado, no soy autosuficiente, necesitamos de Dios, somos menesterosos y no autosuficientes. Amén, somos menesterosos porque así nos debemos de presentar delante de la presencia del Señor. Señor, hoy vengo como un menesteroso que necesito extremadamente de ti, porque eso significa menesteroso, que necesita en extremo de Dios, que necesita en extremo de algo. Amén. Entonces, cuando tú y yo nos acerquemos al Señor en la alabanza, en el consejo, cuando llegues a la congregación, le puedas decir: Señor, hoy vengo como aquel menesteroso que necesito en extremo de ti, porque no soy autosuficiente, porque yo no puedo suplir nada de ninguna de mis necesidades si no es por tu gracia, si no es por ti, Señor. Amén. Entonces, podamos presentarnos: yo me presento como aquel apóstol, como aquel profeta, como aquel evangelista, como aquel maestro, como aquel pastor. No, yo me presento como aquel menesteroso, Señor, porque necesito en extremo de ti, necesito enamorarme cada día más de ti, Señor. Amén. Necesito estar enamorado cada día más de ti, porque sé que mientras más yo me enamore de ti, más el mundo, voy a dejar las cosas del mundo, más las cosas del mundo se van a quedar atrás en mi vida, Señor. Enamórame, Señor, más de ti. Amén, enamórame más de tu presencia, más de tu palabra, Señor. Enséñame a oír tu voz, afina mis oídos, afina mis sentidos, Padre, para yo poder entender cuando tú hablas. Entonces, Noé guardó su corazón y Dios hizo memoria de su obediencia. Sí. Dios hizo memoria, lo vemos en la palabra. Dios hace memoria de vuestras ofrendas. Pues Dios hizo memoria de aquel Noé, de su obediencia. Dios hizo memoria de su ofrenda. Dios hizo memoria de su obediencia. Dios hizo memoria del sacrificio que este hombre hizo. Porque tal vez años en los que se tardó construyendo el arca, amén, años, tal vez si lo vemos de otra manera, ¿qué no pudo hacer Noé en ese tiempo? Amén, en lo natural. Pudo haber hecho muchas cosas. Incluso pudo haber hecho riquezas. Pudo haber hecho cosas en lo natural. Pero dio el sacrificio. Amén. Entregó todo para Dios. Y dio sus mejores años de vida para la obra de Dios. Dio lo mejor. Eso es una ofrenda a Dios. Eso es una ofrenda. Amén. Todo aquello que preferimos, amén. Si prefieres tú a Dios antes que cualquier cosa, Dios eso lo toma como ofrenda. Amén. El decir: Señor, hoy tenía una cena muy importante con mi familia, íbamos a celebrar algo grande, pero era la misma hora que me tocaba congregarme, alabarte, ministrarte. Era la misma hora. Y nosotros es donde tenemos que poner en balanza. ¿Qué prefieres? Amén. Y es algo que a mí, en lo personal, y yo creo que también a ti, nos ha pasado mucho. Amén. Como jóvenes. Era una invitación a una cena, a una comida familiar. Y después, pues bueno, los papás te reprochan. ¿Por qué? Pero aunque ellos no lo entiendan, Dios los va a bendecir a ellos. Porque nosotros atendimos al llamado. Porque aunque ellos no lo sepan, aunque tus padres no lo sepan, amén, como joven, o si tus padres no se congregan, si tu familia no se congrega, aunque ellos no lo entiendan, que por qué faltaste a la reunión, que por qué faltaste al cumpleaños, que por qué faltaste a la celebración, aunque ellos no lo entiendan, por haber tú y yo atendido al llamado de Dios, por haber tú y yo haber sacrificado eso y haber venido a la presencia del Señor y entregarnos en espíritu y en verdad, amén, Dios les va a bendecir a ellos
por tu obediencia. Dios les va a bendecir a ellos, aunque ellos ni en cuenta de Dios, aunque ellos ni tomen en cuenta a Dios, Dios los va a bendecir. Amén. A lo largo de la semana o al final del mes tú vas a poder ver que tu papá te va a decir: hija, recibí este dinero, que tu mamá te va a recibir: recibí esto, recibí aquello. Amén, porque Dios los bendice por causa tuya. Amén, por amor a ti, Dios bendice a tu familia que no conoce de Dios, a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos, a tu cónyuge. Pero mientras tú le des la prioridad a Dios, mientras yo le dé la prioridad a Dios, amén, porque así fue y así pasó con Noé. Amén, así pasó con Noé. Él se esforzó y por eso su familia o Dios le permitió que subiera a sus hijos, a las mujeres de sus hijos, a su esposa. Dios le permitió que subiera al arca, que subieran. Dios los bendijo por causa de Noé. Dios les dio la oportunidad, amén, de entrar al arca por causa de Noé. Amén, así es en nuestras vidas. Tú comprométete, tus padres, tu madre, tus hermanos, tu familia tal vez no lo va a entender, tus amigos tal vez no lo van a entender, pero por causa de tu compromiso, de tu obediencia, de tu fidelidad, Dios les va a bendecir. Amén. Y ellos ni siquiera lo van a entender, ellos ni siquiera van a comprender por qué pasa esto, por qué me está yendo tan bien. Pues es por ti, amén, porque Dios está haciendo memoria de tu ofrenda, porque Dios está haciendo memoria de tu fidelidad, porque Dios sabe cuáles son los anhelos y los deseos de tu corazón. Y mientras tú y yo le demos esa prioridad a Dios, Él se va a encargar de nuestros negocios, Él se va a encargar de bendecir a nuestra casa, de bendecir a nuestra familia. Amén. Entonces, no seamos egoístas, amén, sino que trabajemos para Dios, trabajemos para el que mejor paga, amén. Así decimos aquí en el taller del maestro. Tú y yo estamos trabajando para el que mejor paga. Tal vez pueden decir: ahora ya Rocío le da un sueldo el pastor. Pues no, amén, no, y no lo anhelamos, amén, no lo anhelamos, porque Dios es el que mejor paga, porque Dios nos paga con regalos, porque Dios nos paga con revelarnos su palabra. Dios nos da tesoros, Dios nos añade cada vez más. Amén, Dios te da revelación, Dios te da más sabiduría, más entendimiento. Dios te hace crecer en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Dios te hace crecer, ese es el mejor pago, amén. A veces podemos: no, mira, de seguro está ahí Brian comprometido y Rocío porque les dan un sueldo. No, amén, no. Todo es por amor a Dios. Es por amor a Dios y no se anhela un sueldo. ¿Por qué? No se anhela un sueldo. Amén. Porque todo es por amor a Dios. Todo es por amor a Dios. Porque Él es el que mejor paga. Amén o no amén. Tarde que temprano hemos de ver la respuesta de Dios en nuestras vidas. Tarde que temprano tú vas a ver la respuesta de Dios en nuestras vidas, en tu vida, en tu familia. Amén. En tu familia, en el nombre de Jesús. Recuerda esto: Él es el que mejor paga. Y eso es algo que yo lo tengo, mire, pero presente aquí y en mi corazón. Él es el que mejor paga. Amén. Ningún trabajo, ninguna persona, nadie te va a pagar mejor. Nadie te va a poder ofrecer algo tan grande como lo que Dios nos ofrece. Amén o no amén. Amén. Entonces siempre ten eso en mente. Tú eres el que mejor pagas, Padre. Tú eres el que mejor pagas, Señor. Yo voy a guardar mi corazón, me voy a esforzar, me voy a comprometer, porque yo he de ver la respuesta. Yo he de ver tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén, así es. Bueno, y para avanzar rápido, amén, en esta palabra, dice la palabra de Dios, y dice la palabra de Dios ahí: e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Amén. Amén. Entonces, antes de seguir con este tema, vamos a enviar algunos saludos. Amén, Rocío, que me apoyes ahí. Bueno, aquí entre los dos los damos. Amén, los saludos en el nombre de Jesús en esta hora. Amén, en el nombre de Jesús. Ok, bueno, yo voy a mencionar algunos de los
hermanos que han dado un like, un me encanta, un me importa. Amén, en el nombre de Jesús. Bueno, bendecimos a nuestra hermana Denise Calvo, que también en la mañana nos está sintonizando. Amén, Dios le bendiga, hermana Denise. Dios bendiga su vida, su negocio y todo lo que emprenda en el Señor. Amén. Dios le multiplique y le haga próspera en el nombre de Jesús. Bendecimos a la pastora Marta Ayala de la iglesia Vino Nuevo, no Nuevos. Ella es la pastora. Amén, la pastora en la cual seguimos orando, seguimos bendiciendo su vida y aquella congregación, que Dios le va a dar cada vez más esa sabiduría y ese entendimiento, pastora, porque usted va a hacer grandes cosas para Dios con aquellos que han permanecido fieles. Amén. Bendecimos a nuestro hermano Cándido Alejandro Samaniego hasta Buenos Aires, Argentina. Dios le bendiga, amado hermano. Nos gozamos con la palabra en las mañanas, nos gozamos ahí con la radio FM Torre Fuerte, donde sale también por las tardes. Dios le bendiga, nos gozamos con la palabra. Bendecimos en esta hora a la hermana pastora Nora de Gallegos y al hermano pastor Carlos Gallegos, amén, Amén, que amén. son pastores de la iglesia La Mesa del Rey, que es hija de esta casa, amén. Reciben cobertura del taller del maestro. Les bendecimos a estos pastores que Dios ha levantado en este tiempo para hacer discípulos, amén, para restaurar a muchas personas, muchos corazones que han sido lastimados, amén, que están heridos. Amén, declarando que a ellos van a ir como a David le siguieron, los enlutados, los endeudados, amén, todos aquellos que iban enfermos, amén, con David siguieron a David porque David traía esa unción, David tenía esa unción, amén, y los siguieron a la cueva de Adullam. Así los van a seguir a ellos, estas personas, y ellos, estos pastores, van a tener ese discernimiento, van a tener ese entendimiento, esa sabiduría, esa paciencia, ese amor para restaurarles, Amén, para gloria a restaurarles, Dios, así es. para restaurarles y discipularlos y enviarlos en el nombre de Jesús. Les bendecimos a los pastores gallegos, bendecimos también al pastor Boris de Mejías en el nombre de Jesús hasta Rochester, Nueva York, de la iglesia El Taller del Maestro, al hermano Felipe Oviedo Parra, amén, allá hasta Chile, le bendecimos. Bendecimos a nuestra hermana Carolina Castro, que también siempre fielmente nos sintoniza. Le bendecimos, hermana Carolina Castro, y a todos sus hijos, amén, a René, a Rebeca, a Rodrigo y al hermano Guillermo Castro. Les bendecimos en esta Amén, así hermosa es. hora. Bendecimos también a Jetsa de Santiago, amén. Dios te bendiga, Jetsa, grandemente en esta hora. Bendiga tu matrimonio y bendiga a tu hijo en el nombre de Jesús. Recuerda que la promesa de Dios está vigente para tu vida. Bendecimos a el profeta Juan Carlos Ordaz, amén. Le bendecimos a este profeta de Dios, un profeta y pastor, amén, de aquí de Torreón, Coahuila. Le bendecimos en el nombre de Jesús en esta hora. Bendecimos a Mauricio Otálvaro, que es pastor de la iglesia Worship Continental de Medellín, Colombia. Le bendecimos, pastor Mauricio. Bendecimos a su amada esposa, bendecimos a todo el equipo, amén, de ministerio, aquel equipo que lo apoya en el ministerio grandemente. Le bendecimos y que Dios va a seguir añadiendo cada vez más a sus vidas en el nombre de Jesús. Bendecimos a nuestra hermana María Castillo Ortiz. Le bendecimos, hermana María, a Iván Pérez, al hermano Iván Pérez, que también siempre me suena familiar su nombre, amén, siempre nos está sintonizando. Le bendecimos en esta hora al pastor Gerardo Esteban García, que él es el pastor de la iglesia Casa sobre la Roca, que está ubicada en el periférico Raúl López Sánchez, amén, en el nombre de Jesús. Le bendecimos, pastor. Bendecimos a su amada esposa, a la pastora Lupita y a toda la congregación Casa sobre la Roca. En esta hora les bendecimos grandemente a todos estos hermanos. Y bueno, Rocío, apóyame. También la pastora Dulce, amén, la pastora Dulce de allá de Monterrey. Dios le bendiga, pastora Dulce. En esta hora reciba un fuerte abrazo a distancia, amén, en el nombre de Jesús, y bendiciones de parte de Dios en el nombre de Jesús. Ahora sí, los comentarios, Rocío. Amén. Nuestro hermano obispo Carlos León Garcés, Amén. amén, en el nombre de Jesús nos pone: bendiciones, mis hermanos, Dios les fortalezca
cada día. Les saludamos desde Chile. Amén. Gloria a Amén. Dios por nuestro Bendiciones. hermano el obispo Carlos León Garcés. Así es. Amén, por sus transmisiones a través de las plataformas de radio. Amén. Amén. Dios les bendiga en gran manera. Nuestra hermana Carolina Castro, amén, nos pone, no lo pongas nervioso, Rocío, amén, porque al inicio de esta transmisión por aquí el Brian, ahí andaba nerviosillo el Brian, amén. Amén. Pero ya se compuso, hermana, ya, no me quiere echar la culpa. Amén. Dios le bendiga a nuestra hermana Carolina Castro, amén. Como decía Brian, Dios bendiga a su familia. Gloria a Dios por nuestra hermana que siempre está aquí fielmente Amén. viendo estas transmisiones, bendiciéndonos, amén, en el nombre de Jesús. Así es que Dios la bendiga en gran manera. Sí, amén. Nuestro hermano Leonet González nos pone un emoji y luego nos dice: bendiciones mis hermanos, Dios les guarde. No, nos pone un emoji, nos pone amén, aleluya, amén. El que nos pone bendiciones es nuestro hermano pastor Felipe Oviedo Parra, amén, también desde Chile. Él nos pone bendiciones mis hermanos, Dios les guarde grandemente, saludos, amén. Amén. Nuestro hermano pastor Mauricio Otálvaro, Amén. amén, desde Medellín, Colombia, amén, como decía Brian, pastor juntamente con su esposa Daifenis Palacio, amén, de la iglesia Worship Continental, amén, Amén. nos pone saludos familia de la fe, qué bonita labor, amén, una Amén, hermosa amén. labor poder compartir la palabra de Dios, poder aprender de su palabra, Amén, amén. poder ser enseñados a través de él, amén. Nuestra hermana la pastora Nora de Gallegos nos dice bendiciones y saludos Brian y Rocío en el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Dios les bendiga grandemente, Dios bendiga su ministerio y Dios bendiga a sus hijos, amén, en el nombre de Jesús, estos siervos de Dios, Amén, amén. amén. Nuestra hermana la pastora Dulce Díaz Vélez, amén, como decía Brian, desde Monterrey nos pone, Dios les bendiga mis amados hermanos Rocío y Brian, un fuerte abrazo a toda Amén. la congregación El Así Taller es, del amada Maestro, pastora. les amamos, recibimos esas bendiciones de parte de nuestra amada la pastora Dulce Díaz Amén, Vélez, amén. amén, y estaremos por ahí dándole esos abrazos aquí a la congregación Así de es. su parte, amada Amén. hermana. Amén, nos pone nuestra hermana, la pastora Marta Ayala, Dios los bendiga hermanitos, amén, en el nombre de Jesús, Dios bendiga la vida de nuestra hermana pastora Marta Ayala, amén. Amén. Declaramos esa bendición poderosa, esa sabiduría de parte de Dios en el nombre de Jesús, Sí, así para es. dirigir a ese rebaño que Dios le ha dado, para seguir bendiciendo la vida de esos corderitos, Amén. amén, de esos niños a través de esa hermosa labor que nuestra hermana hace, amén, en el nombre de Jesús. Nuestra hermana Carolina aquí poniéndonos gloria a Dios, Amén. amén, Dios le en el bendiga, nombre hermana. de Jesús, amén. Dice la pastora Dulce Díaz, pastor Alberto Samaniego y pastora Lorena, reciban un fuerte abrazo de la familia Herrera Díaz y de la congregación Torre Fuerte. Así es. Saludos desde Monterrey. Aleluya. Amén, Amén, en el amén. nombre de Jesús. También nuestro hermano Felipe nos pone santo. Amén, Aleluya, recibiendo santo. y aquí aprendiendo juntamente con Amén. nosotros de esta hermosa y poderosa palabra. Amén. Sí, amén. Nuestra hermana Dulce, la pastora Dulce nos comenta, muchas gracias por sus oraciones, gracias a Dios, sana en el nombre de Jesús, amén, en el nombre de Jesús, gloria a Dios por su vida, hermana, nos da mucho gusto saber que ya se encuentra mejor, amén, estuvimos orando por ahí por sanidad, por nuestra hermana Dulce el viernes con los últimos de la fila, este programa de oración que tenemos. Amén, y nos da mucho gusto enterarnos de que ya se encuentra Amén. mejor nuestra hermana la Gloria a pastora Dios. Dulce, amén, gloria a Dios pastora. por su vida, le Amén. bendecimos en gran manera, amén. Nos pone nuestra hermana Denise Calvo, bendiciones chicos, un abrazo, Cristo Jesús les use Amén, grandemente, amén. Dios te bendiga, hermana Dios Denise, te bendiga, Dios hermana. te bendiga grandemente y también recibe, amén, un abrazo de nuestra parte, Amén. una bendición grande, amén. Y nuestra hermana Carolina Castro nos pone gloria a Dios por sus vidas, amén. Aleluya. Gloria a Dios por cada uno de aquellos que nos han estado comentando, amén, bendiciendo, que han estado por aquí, aprendiendo de esta palabra juntamente con nosotros. Amén, así es. Hermosa y poderosa que Dios tiene
como cada día que enseñamos. Amén. Hoy estamos aprendiendo a través de la vida de Noé en Génesis capítulo 8. Amén. En el nombre de Jesús, a ser pacientes, a ser aquellos que se disponen y a ser aquellos que no están, como decía Brian, en comodidad, sino que seamos aquellos que estamos de continuo esforzándonos, dando la pelea, dando la buena batalla, amén, sabiendo que, como decía Brian, el que mejor paga, el que nos da la mejor recompensa, siempre es nuestro Señor, que está en su trono sentado en el cielo, amén, Amén, en el amén. nombre poderoso de Jesús, amén. Continúa. Amén, gloria a Dios, amén. Pues sí, amén, amados hermanos, esto que venimos viendo es muy importante, amén. Muchas de las veces podemos estar cómodos, pero no nos hemos dado cuenta porque, como decía Brian, pues a lo mejor a nuestro alrededor vemos todo con calma, vemos que no se levanta la situación adversa, vemos que está todo tranquilo, que está todo bien, que todo continúa con normalidad, amén, pero esperémonos, amén, esperémonos, porque Dios va a venir a levantar Dios va a venir o viene a levantar esas situaciones en nuestra vida, amén, para decirnos, ya estuvo de tanta comodidad, ya estuvo de tanta mediocridad, porque muchas veces somos mediocres, nos estancamos, ya estuvo mucho de estar pasivo, de no estar trabajando, de no estar haciendo nada, amén, ya es Amén. tiempo de que te levantes, ya es tiempo de que te pongas a trabajar, ya es tiempo de que levantes a tu familia, de que levantes tu ministerio, amén. Muchas de las veces nosotros vemos todo con calma, pero nuestra familia puede estar pasando por muchas situaciones y nosotros ni en cuenta, amén, hasta que viene Amén. a salir esa situación y ya entonces nos damos cuenta y decimos, ¿en qué momento pasó esto? Sí. ¿En qué momento se levantó esta situación? ¿En qué momento permití que se levantara este gigante? ¿En qué momento permití que mi familia se apartara de Dios, que mi familia se perdiera? ¿En qué momento dejé que todo se echara a perder? Amén. Yo creo que en este tiempo es muy importante estarnos escudriñando, porque Amén. yo creo que en este tiempo también puede venir a darse eso de entrar en esa comodidad. Amén, entrar en esa comodidad. No estoy yendo a la iglesia, no pasa nada si no veo la transmisión de mi congregación de hoy, no pasa nada si no le doy mi ofrenda a mi pastor, no pasa nada si no estoy ahí dispuesto y poniéndome ahí para ver qué es lo que se ocupa, qué se tiene que hacer, qué vamos cómo le vamos a hacer, amén. Desde un principio, amén, desde un principio, pudiendo estar dispuestos, Amén. pudiendo ir por ahí con nuestros padres ministeriales y decir, ¿sabe qué, pastor? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Qué vamos a hacer para que la gente no deje de recibir el alimento? ¿Qué vamos a hacer para que los siervos no dejen de desinteresarse por la palabra? ¿Cómo le vamos a hacer para transmitir? ¿Qué necesita? ¿Necesita que le ayuden esto? ¿Necesita? Pero muchas de las veces nos conformamos, nos ponemos en esa comodidad y podemos decir, no, que al cabo ahí están los líderes, amén, que claro, principalmente los líderes somos los que Amén. tenemos que estar aquí parados a la brecha, esforzándonos también, amén, Amén. para motivar a los otros a que se esfuercen también, amén, así es. pero el ser o no ser líder no nos exenta de no esforzarnos, amén. Muchas de las veces puede pasar esa mentalidad por nuestra cabeza, y decir, no, que acabó, ahí está el líder, ahí está el pastor, ¿para qué me esfuerzo yo? ¿Para qué? Y no sé qué. No, amén, se trata de estar todos esforzándonos juntamente, amén. Amén. Se trata de estar todos levantándonos juntamente, levantar esa estructura que el Señor nos ha dado, levantar esa, ¿cuál es la palabra? Ese
diseño que el Señor nos ha dado, amén, esa edificación que el Señor nos ha dado para la iglesia, Sí. amén, edificándonos unos a otros, siendo apoyos unos de otros, amén. Amén. No porque yo vea que mi vecino de banca, no porque yo vea que Brian se está esforzando mucho, yo voy a dejar de esforzarme, al contrario, también me voy a esforzar cada día más, amén. ¿Para qué? Para estar al mismo nivel, para ser su apoyo, para que él sea mi apoyo también, amén. Pero como decía Brian, muchas de las veces estamos en esa pasividad, en esa comodidad, amén, lo decíamos, no nos importa a quién afectemos, amén. También el martes decíamos, muchas de las veces no nos importa afectar a otras personas, no nos importa afectar a los que nos rodean. ¿Por qué? Porque está ese pensar de estar ensimismados, amén. Yo creo que Noé no fue un hombre que se ensimismó, amén. No pensó solamente en él, no pensó solamente en lo que él quisiera, sino que Amén. pensó en la bendición que iba a recibir para su familia, pensó en lo que iba a venir para su casa, para aquel tiempo en el cual la obra de Dios ya estuviera levantada, Amén, amén, amén. para aquel tiempo en el cual Dios ya hubiera terminado de hacer esa obra que tenía planeada para aquel tiempo, Así es. amén, para depurar de tanta maldad a este mundo, amén. Y lo venimos diciendo, amén. Si Noé hubiera pensado solamente en sí mismo, amén, pues ahí hubiera acabado todo, ahí hubiera acabado hasta con nosotros, amén. Quién sabe si nosotros estaríamos aquí este día, amén. Pero muchas de las veces se necesita la determinación, la pasión, la fe, amén, el amor de alguien hacia la obra de Dios, Amén, hacia así la es. obra de Dios, amén. ¿Para qué? Para que Dios levante de aquel grandes propósitos, para que Dios levante de aquel grandes generaciones, para que Dios levante de aquel que se ha comprometido, que se ha dejado formar, que se ha afirmado en su palabra, grandes propósitos, amén. Y aquellos grandes siervos que han de permanecer en esa palabra que Dios ha puesto, Amén. amén. No se trata nada más de nosotros mismos, amén. No se trata nada más de nosotros mismos. Se trata de pensar en las consecuencias que pueden venir cuando nos ensimismamos, cuando somos necios, como decíamos el martes en las mujeres cenando con el rey, Así es. amén. El necio no piensa en las consecuencias que van a venir a su vida, amén. El necio no piensa en que si decide mal, en que si no sigue el consejo de aquel que conoce de Dios, amén, en que si no recibe la palabra de Dios, amén, va a venir a echar abajo todo lo que Dios ha levantado, amén, todo lo que Dios ha planeado, todos los propósitos de Dios. Pero el sensato, amén, el sensato o el sabio es aquel que medita, en la palabra de Dios, es aquel que acude y pide el consejo, es aquel que está afinado a los sonidos del cielo y recibe la palabra de Dios y es obediente. Amén, es obediente. Amén. Entonces, siempre sepamos que Dios para todo tiene un propósito. Amén. Si el día de hoy, tú que nos estás viendo, tú que nos estás sintonizando, cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, estamos pasando por una prueba, por una tribulación, amén, sepamos que Él tiene un propósito en medio de esa prueba. Amén. Que Él está esperando que aprendamos algo en medio de la situación en la cual nos encontramos. Amén. Y que ya habiendo aprendido, Él va a enviar la estrategia, Él va a enviar la palabra, Él va a enviar lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para seguir adelante. ¿Para qué? Para que haya un crecimiento en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Así es, amén, así es, definitivamente, amén. Y nos quedábamos también, yo me quedaba allí donde decía, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas, amén, porque Dios se acordó de Noé y vino aquel viento, amén,
e hizo cesar todo, dice en el versículo 2, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas del cielo, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 50 días. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el décimo al primero del mes se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Amén. Abrió la ventana al cabo de 40 días. Amén. 40 días. Sabemos que el número 40 es el número de la prueba. Amén. El número de la prueba es el número 40. Y después de esos 40 días, Noé abrió la ventana. Amén. Del arca que había hecho. Abrió la ventana y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo al arca. Amén, en el nombre de Jesús. Nos muestra Dios que fue un proceso en el cual Noé, amén, en el cual Noé entró, amén, pero que si él seguía en esa obediencia, amén, él iba a salir aprobado. Y al cabo de un tiempo, amén, Dios se acordó de la promesa, o Dios se acordó de Noé por su fidelidad, por su ofrenda. Dios se acordó de Noé por su obediencia. Y amén. Y cuando esto vino a cesar, cuando estas aguas vinieron a descender gradualmente, amén, que se fueron apagando, que se fueron pues quitando toda la inundación que había por aquel diluvio. Amén. Dice la palabra de Dios que Noé abrió una ventana que había hecho dentro del arca. Abrió una ventana y sacó un cuervo y después a una paloma. Yo me preguntaba, Señor, ¿por qué no solamente a un cuervo? ¿O por qué no solamente a una paloma? Sino que primeramente envió un cuervo y después envió una paloma. ¿Qué nos quiere enseñar el día de hoy? Y Dios me quebrantaba en esta palabra. Amén. Que después de la prueba, amén, o después de esos 40 días, después de la prueba, que significa o tipifica el número 40, el número de la prueba. Después de la prueba, amén, nosotros tenemos que dejar de salir de nuestro corazón aquellos cuervos o aquello que está trayendo muerte a nuestra vida. Amén. Aquello que está trayendo muerte a nuestra vida, tenemos que sacarlo o entregárselo a Dios. Señor, esto me estorba. Señor, esto me es impedimento para seguirte. Esto me está impidiendo que yo crezca. Entonces pasaron los 40 días, pasó la prueba total. Amén. Y abrió la ventana y salió el cuervo. Amén. Nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y entregarle a Dios lo malo de nosotros, entregarle a Dios todo aquello que está minando en nuestro corazón, todo pensamiento que pueda estar minando, toda mala motivación que pueda estar en nosotros, que pueda estar trayendo a nuestras vidas una muerte espiritual, o puede estar trayendo a nuestras vidas un conformismo, o puede estar trayendo a nosotros algo que no es de agrado a la voluntad de Dios. Amén. Y después envió también así una paloma para ver si las aguas se habían retirado de faz de la tierra. Amén. Envió una paloma. Amén. Envió una paloma. Envió un mensaje. Amén. Envió un mensaje a través del Espíritu Santo, porque la paloma también tipifica al Espíritu Santo. Amén. Y una paloma también era o se utilizaban como mensajeras. Amén. Como palomas mensajeras. Entonces envió la palabra, amén, sacó la paloma, dejó salir la paloma, enviando la palabra, amén, y viendo que la paloma no encontró lugar donde poner sus pies, se regresó, fue la única que regresó, y él extendiendo su mano, entró la paloma al arca. ¿Qué nos enseña aquí? Y Dios ministraba mi corazón con esta palabra, amén, que nosotros, para poder enviar esa palabra
a aquellas aguas, amén, aquello que está cubierto, aquello que está inundado, aquellas personas que están inundadas de pecado, aquellas personas que están inundadas o sobreabundadas del mundo, amén, aquellas personas que tal vez están muertas en lo espiritual o que están intentando, o que están manoteando, que están intentando sobrevivir, amén. Nosotros enviamos esa palabra, amén, porque nosotros ya hemos pasado la prueba, que es el diluvio, amén, que son los 40 días, amén, que son los 40 días, el número de la prueba. Entonces enviamos la palabra, amén, enviamos la palabra y la palabra regresa a nosotros, amén. Pero dice la palabra de Dios que cuando esta paloma entró, amén, por no haber encontrado lugar, por no haber hallado lugar, amén, esperaron 7 días, esperó Noé 7 días para volver a sacar a la paloma. Amén. Esperaron 7 días. El número 7 es el número de la perfección de Dios. Amén. Es el número de la perfección de Dios. Es decir, que una vez que hemos lanzado la palabra, que hemos profetizado, que hemos declarado, amén, en el nombre de Jesús, es el tiempo, o llega el tiempo, amén, de esperar en Dios. Y que en el kairos de Dios, amén, Dios convenza de pecado a aquellas personas que están inundadas de pecado. Que Dios convenza a aquellas personas que están muertas en lo espiritual. Que Dios convenza a aquellas personas que están tratando de sobrevivir, amén, por estar lejos de la presencia de Dios, por haberse levantado o escarnecer de lo que Dios les había apercibido mucho tiempo atrás, pero que ignoraron. Amén. Entonces pasaron esos 7 días, perfección de Dios, y volvió a Noé a lanzar la paloma. Y dice la palabra que después la paloma volvió en su pico con una hoja, amén, de olivo, de un árbol, amén, que tiene cualidades muy hermosas. Amén. El árbol de olivo no es un árbol muy grande o muy frondoso, pero es un árbol que llega a medir, sus raíces pueden estar tan profundas, amén, como 6-7 metros de profundidad. Y que una característica muy hermosa de este olivo, de este árbol, es que es muy rico en aceite. Es un árbol muy rico en aceite. Y aquella paloma traía en su boca una hoja de olivo. Amén, una hoja de olivo. Y también el olivo tipifica vida, tipifica vigor, tipifica fortaleza, tipifica productividad. Amén, en el nombre de Jesús. Entonces, esa paloma o aquella palabra que nosotros enviamos vuelve a nosotros. La palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios vuelve, amén, vuelve con algo, amén, vuelve con una retribución, vuelve con un testimonio, vuelve con agradecimiento y vuelve a nosotros, amén, vuelve a nuestras vidas, vuelve a nuestras vidas. Entonces, Noé pasó la prueba, amén, Noé pasó la prueba. Y antes de salir del arca, le fue dado un peso de mayor autoridad. Es decir, le fue dada una nueva unción, porque el olivo es rico en aceite. Amén. Le fue dado un nuevo aceite, un aceite fresco, y era la demostración o el testimonio de que aquello que estaba hundido, aquello que estaba muerto, aquello que estaba ahogado, aquello que no se veía nada, amén, que todo estaba sumergido, amén, se había secado y ahora había vida, porque aquel olivo también fue una muestra de que ya había vida, amén, de que había vida, de que todo, las aguas, todo lo que estaba muerto, amén, todo había vuelto a la normalidad. Amén, en el nombre de Jesús. Aquellas aguas habían bajado, aquellas aguas se habían secado y había vida. Esa fue la señal de que había vida. Amén. De que aquella palabra que lanzó sobre aquello que estaba muerto, ahora, por haber esperado en Dios y por haber sido obediente, fiel y comprometido con Dios, ahora Dios trajo vida. Amén. Y sobre él una mayor unción, un peso de mayor gloria, una unción fresca. Porque el olivo, lo repito, es un árbol rico en aceite. Amén. Y que tipifica algo, vigor. Amén. Fuerza. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos entender de esta palabra o de este proceso en el cual
Noé fue metido, en el cual Dios lo metió, en el cual Dios le permitió estar viviendo. Amén. ¿Cuál fue el propósito? Amén. Acabar con la maldad, amén, que se estaba generando en el mundo. Amén. Acabar con la maldad que había en los corazones de los hombres. Amén. Acabar con la maldad completamente en el nombre de Jesús, y acabar con la maldad o con lo malo que pudo haber estado en Noé. Amén. Porque tal vez yo puedo decir, Señor, yo me comprometo, Señor, yo asisto todos los días a la congregación y recibo el consejo y recibo la palabra. Sí, pero no estamos terminados. Hay cosas aún, amén, que tal vez no le agradan a Dios, que tú y Dios saben, que yo y Dios sabemos. Pero es donde tenemos que estar trabajando, amén, es donde tenemos que estar dando la buena pelea y no rendirnos, no aburrirnos, no, sino que seguir dando la buena pelea. Porque después de esto dice la palabra en el verso, amén, en el verso 15, entonces habló Dios a Noé. Después de que vino la paloma, después de que vino el aceite nuevo a su vida, que vino la prueba de que había vida, que había victoria, amén, que el diluvio, que las aguas que cubrían la faz de la tierra se habían secado, amén, entonces Dios le habló. Dice, entonces habló Dios. Entonces, y así comienza el verso 15. Entonces habló Dios a Noé, diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, y todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves, de bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Es algo hermoso, amén. Quiero yo fructificar, o quiero ser fructífero, y quiero yo multiplicarme, pues bueno, no le voy a huir al proceso y voy a dejar que Dios me meta a la prueba, que Dios me meta al desierto para que saque lo malo, para que saque los cuervos que están en mi alma, para que saque todo aquello que está trayendo una muerte espiritual a mi vida, todo aquello que está impidiendo que mi relación con Dios, amén, o que mi vida con Dios, amén, sea amplia, sea rica, sea abundante. Amén. Y para poder yo ser usado como aquella saeta, o para poder yo ser usado verdaderamente como aquel portador de un mensaje, amén, que no envía un mensaje de muerte, sino que envía un mensaje de vida. Y que por eso, por estar comprometido, por estar bajo el manto correcto, bajo el manto de Dios, yo reciba constantemente un aceite, un peso de mayor autoridad, un aceite fresco a mi vida, y no me conforme con el aceite que se me fue derramado hace un año, que al día de hoy ya puede estar rancio, sino que diariamente o constantemente ese aceite pueda estar descendiendo sobre mi vida, para que el día que Dios me hable, yo poder escucharle, para que el día que Dios hable a mi vida, yo poder escucharle y poner por obra su palabra, descender del arca con toda mi familia, descender del arca con aquellos que me han seguido, descender del arca con aquellos que tal vez dependen de mí, amén, dependen de mi bendición, que descienda del arca, y ahora sí yo poder ser aquel hombre fructífero y poder ser aquel hombre que se va a multiplicar y que se va a multiplicar bien, amén, porque primero Él creció, porque primero Él dio la medida, porque primero yo di la medida. Quiero multiplicarme como líder, quiero que Dios me dé más discípulos, quiero que Dios fructifique en mi vida. Bueno, tengo que entrar al proceso, dejar salir lo malo y que su palabra haga la obra en mi vida, para crecer yo primero, porque yo no voy a pedirle a alguien, crece, necesitas crecer, cuando yo aún estoy niño. Yo no voy a pedirle a un bebé, crece, ya sea adolescente, ya sea adulto, cuando yo aún soy un recién nacido, sino que yo primeramente tengo que crecer, para que cuando llegue el día que la palabra de Dios diga, es tiempo de que te multipliques, yo me pueda multiplicar bien. Amén, yo pueda multiplicarme bien. Dios pueda traer a mi vida aquellas almas, Dios pueda traer a mi vida aquellos discípulos que necesitan de Dios. Amén.
que están y que van a estar bajo el diseño de Dios, no bajo un diseño humano y no bajo un diseño carnal, sino bajo el diseño de Dios. Amén. Bajo el diseño de Dios, porque Noé era un hombre conforme al corazón de Dios, hombre valiente, hombre esforzado, hombre obediente. Amén o no amén. Entonces dice la palabra que bajando Noé, edificó Noé un altar. No bajó y dijo, ahora sí, Señor. No, sino que edificó un altar, elevó una oración, y eso provocó algo hermoso en Dios. Y ofreció holocausto, pero dice, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Amén. Percibió Jehová olor grato. Eso es algo hermoso. Vemos aquí un orden de Dios. Vemos aquí periodos de tiempo. Amén. Para llegar a esto. Para agradar a Dios. Para llegar a esto. Para llegar a lo único que nos debe de importar. Agradar a Dios. No agradar al hombre. No agradar a mi familia. No agradar a nadie más que a Dios. Amén. Porque aquel hombre, en vez de ir a celebrar, en vez de ir a festejar, gracias Dios, después de tanto tiempo estar encerrado, amén, después de tanto, de 13 meses, 4 meses de cuarentena, Señor, ahora sí, que ya abrieron todos los bares, todos los restaurantes, ahora sí le voy a dar vuelo a la hilacha, no, amén, sino que después de este tiempo de entrenamiento, donde hemos sido procesados, donde yo sé que hemos sido pulidos, porque Dios nos ha pulido. Amén. Allí con los roces de la familia, allí con los problemas de la familia, allí, Dios nos ha pulido para que el día que salgamos, amén, ahora que está volviendo a la normalidad algo, que se están normalizando las cosas, nosotros poder ser aquellos altares de los cuales Dios pueda estar recibiendo un olor grato. Y no será aquel altar, amén, aquel altar muerto o aquel altar que está trayendo un fuego extraño a Dios y que Dios lo está viendo con desagrado. Que Dios lo está viendo con desagrado. Porque no se dejó procesar. Porque prefirió no subir al arca. Prefirió ahogarse con su familia. Prefirió ahogarse con aquellos que le decían, no le hagas caso, estás loco. No te... Amén. Noé no hizo caso al escarnio, a la burla, a todo aquel que le decía, que le menospreciaba. Él obedeció, hizo el arca y subió. Amén. Y subió. Él dijo, yo no me voy a ahogar. Yo no me voy a morir. Dios tiene propósitos. Dios tiene propósitos para mi vida y yo voy a subir. Yo voy a subir. Y ahí Dios me va a pulir. Ahí Dios me va a dar forma, ahí Dios va a seguir haciendo la obra en mí. Y el día que Él se presentó y edificó altar a Dios, Dios recibió un olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Lo que causó Noé, lo que provocó Noé al corazón de Dios, decir, no volveré más a maldecir. No volveré más a maldecir al corazón o a la tierra por causa del hombre. Porque él intentó del corazón del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Amén. Pero algo que dice hermoso, no volveré más a maldecir la tierra. No volveré más. Amén, así. Y eso lo dijo después de haber recibido aquel olor grato. Aquel olor grato. Entonces volvemos a lo que Dios nos enseñaba. Anhelas que tu familia sea bendecida. Anhelo yo que mi familia vuelva a los pies de Cristo y conozca a Cristo. Anhelo yo que Dios traiga a mi familia con bien a la congregación y los encienda. Bueno, yo tengo que dar la medida. Yo tengo que dar la medida. Yo tengo que esforzarme para que de mí Dios reciba ese olor grato y no reciba un olor o
fuego extraño, sino reciba un olor grato. Amén. Un olor grato. Y yo poder recibir la señal de Dios que diga, aquí está tu familia, aquí está lo que tanto pediste, aquí está por lo que peleaste, aquí está, aquí está, aquí está. Ahora fructifica y multiplícate, porque lo vas a hacer bien, porque ya has pasado la prueba, porque ya has sido procesado en el nombre de Jesús. Y nos quedamos con esto, amén. No volveré más a maldecir. Y percibió Jehová olor grato. Amén, Rocío, ¿algo que quieras agregar antes de despedirnos? Amén, pues gloria a Dios, amén, por esta hermosa palabra. Y pues sí, amén, algo que es muy hermoso es como en medio de esa prueba, en medio de esa situación, podamos al final, cuando ya veamos más claridad, amén, oír la voz de nuestro Dios, como le decía a Noé, sal tú, tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos, amén. Amén, amén. En pocas palabras, sal tú y tu casa, amén, viendo la salida, viendo la respuesta, viendo la estrategia de Dios en medio de las situaciones adversas, amén. Y muy hermoso como esto de lo que nos hablaba Brian, amén, como Dios después les dice, fructifiquen y multiplíquense, amén, siendo esto muy importante porque como lo hemos venido aprendiendo, amén, en muchas ocasiones por boca de nuestro pastor, amén, no es lo mismo el crecimiento que la multiplicación, amén. Entonces, pasaste por una prueba, pasaste por un proceso y Dios te dijo, sal, es porque ya has aprendido, es porque ya se te ha dado la estrategia, es porque ya cumpliste con el propósito, pero falta lo importante, amén, que Amén. es dar ese fruto de lo que has aprendido en medio de esa situación. Sí, amén. Es dar ese fruto, que otros conozcan ese fruto y lo más importante, que Dios pueda ver en nosotros ese fruto que hemos dado en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de las circunstancias adversas, en medio de donde muchos nos decían no vas a salir de esa, no sé qué estás haciendo orando a Dios, no sé qué estás haciendo confiando en Dios, no sé qué estás haciendo metido todo el día en la iglesia, no sé qué estás haciendo ahí contándole a tu pastor o a tu líder, mejor haz esto. En medio de todas esas críticas, en medio de todo lo que se pueda levantar, al final poder oír la voz de Dios decir, sal tú y tu casa, amén. ¿Por qué? Porque has vencido la prueba, porque has vencido el proceso, porque yo te he dado la victoria, amén, porque tienes que dar un fruto y mediante ese fruto te vas a multiplicar, amén. Por eso pues son importantes esos procesos de Dios para nuestras vidas, amén. ¿Por qué? Porque de cada prueba, de cada proceso, de cada situación tenemos que aprender algo nuevo, amén. Tenemos que aprender algo nuevo y tenemos que dar ese fruto agradable delante de nuestro Dios, amén, de acuerdo a lo que pudimos haber aprendido, de acuerdo a lo que pudimos haber pasado, amén. Primero tiene que venir ese fruto, tiene que venir esa demostración hacia nuestro Dios de que verdaderamente hemos aprendido el propósito de la prueba, amén. Y después tiene que venir esa multiplicación. ¿Por qué primero el fruto? Porque si no hemos aprendido y damos un fruto que no es agradable a Dios y nos queremos empezar a multiplicar, nos vamos a multiplicar más, amén. Nos vamos a multiplicar mal, amén, en el nombre de Jesús, amén. Y por eso Dios les repetía, amén, amén, les repetía, multiplícate, pero primero fructifica, amén. Amén. Siempre que les dijo, como en Génesis 9 les vuelve a decir, primero bendiciendo a Noé, a sus hijos, les dijo primero fructifica, amén, y después multiplica y llena a la tierra, sí, pero llénala con esos hijos de fruto también, con esos hijos que den un fruto agradable, con esos hijos que puedan aprender de lo que tú has aprendido a través de estos procesos, amén, de estas tribulaciones, amén, sí, amén. en el nombre de Jesús, amén. ¿Para qué?
para que después pueda venir esa promesa poderosa, o pueda venir ese propósito, ese pacto, amén, donde conocemos su amor, su misericordia hacia cada uno de nosotros, amén, y no solamente para nosotros, sino también para nuestras postreras generaciones, amén, porque ya por último les dice Dios, amén, a Noé en el capítulo 9, en el versículo 8, le dice: y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, amén, y con vuestros descendientes después de vosotros, amén, amén, que es con sus postreras generaciones. Amén. Yo establezco ese pacto. Tomemos en este día ese pacto que el Señor ha establecido no solamente para nosotros, sino también para nuestras postreras generaciones. Amén. Amén. Sabiendo que este pacto viene cuando hemos sabido ser hijos de pacto también. Amén. Cuando hemos sabido ser hijos obedientes, y cuando hemos sabido dar fruto agradable aún en medio de la tribulación, aún en medio de la prueba más difícil y más tremenda que pudiéramos haber atravesado como siervos de Dios. Así es. Amén. Así es que fructifiquemos, y Dios nos va a hacer multiplicar bien para su gloria y para su honra. Amén, amén. Amén, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así sea esta palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Bendecimos ya para despedirnos a nuestra hermana Clau Corona Basurto, amén, y a su esposo Richard Vaquera. Les bendecimos, amén, en esta hora, amén. Gracias por estar sintonizándonos. También está, se agregó aquí Norge Suárez Góngora, amén. Le bendecimos a este hermano Suárez Góngora en el nombre de Jesús, amén. En el nombre de Jesús le bendecimos su casa y todo lo que emprenda en el Señor. También bendecimos al hermano José Juárez, que también en la mañana nos sintoniza, muy de mañana nos sintoniza y nos bendice y nos saluda. Nosotros le bendecimos en esta hora, hermano José Juárez, gloria a Dios por su vida en esta hora, amén. También tenemos otros comentarios, el evangelista Daniel Navarrete, que también se agregó y nos bendice. Les bendecimos, queridos hermanos, desde Curicó. Así sea, hermano Daniel, le bendecimos en esta hora hasta allá, hasta Curicó, desde acá de Torreón, Coahuila, México. Amén. Nos gozamos con lo que Dios hace en su vida, con lo que Dios nos enseña a través de su vida, y con el ministerio también de su amada esposa, la pastora Lorena Campos Soto, que bendecimos también en esta hora. Amén. Y bueno, en unos momentos, en unos minutos más, en 12 minutos estará nuestro hermano el evangelista Daniel con el programa El Fuego Está Encendido. Así que lo va a encontrar así en Facebook, evangelista Daniel Navarrete, o bien va a poder seguir la transmisión allí en la página oficial de Radio Avivando el Fuego. Entonces te invitamos a que sigas a nuestro hermano y puedas escuchar una palabra viva y eficaz. También aquí está nuestra hermana Lidia María de Jesús, nuestra hermana Lidia, que es hija de esta casa, que está allá en la Ciudad de México. Ya está aquí en Torreón. Ya llegó aquí, ya está de vuelta, ya no la devolvieron, amén. En el nombre de Jesús, amén, gloria a Dios. Hermana Lidia, le bendecimos en esta hora, amén, dice la hermana Lidia, amén, amén, gloria a Dios. Así sea, hermana Lidia, le bendecimos a cada uno de sus hijos, a sus nietos, amén, porque Dios le acaba de dar un nuevo nieto, amén, y ahí Dios va a bendecir cada una de sus generaciones en el nombre de Jesús. También aquí Alan nos escribe, gloria a Dios, bendecimos a Alan, bendecimos a su esposa Cintia, a su hijo Matías, el Totitoti, como le dicen aquí. Le bendecimos grandemente a esta familia de reino, familia poderosa de ministerio en el nombre de Jesús, amén. ¿Algo más, Rocío? Gloria a Dios. No, pues una bendición haber estado aquí, amén, haber estado por aquí compartiendo con ustedes, leyendo sus mensajes. Amén, siempre nos vamos muy bendecidos de parte suya, amén, siempre nos vamos muy llenos de bendición y de esas muestras de afecto de cada uno de nuestros amados hermanos que nos acompañan en esta transmisión y que están por aquí bendiciéndonos y que están por aquí secundando esta palabra, amén. También bendecimos a nuestro pastor, que pues ahora le tocó ser staff, amén, que andaba por allá embelleciéndose en el nombre de Jesús, amén, puliéndose, amén, ya cortándose
esa melena de león, amén, en el nombre de Jesús, Aleluya. para descansar, porque aquí hace mucho calor, hermanos, Amén. hace mucho calor aquí en Torreón, y pues sí es molesto traer, ya está, yo me quiero cortar este pelo, amén, pero en el nombre de Jesús le bendecimos a nuestro pastor, amén, que aquí Amén. está siempre Amén, amén, gloria a apoyándonos, Dios. amén, en medio de estas transmisiones, amén. Sí, amén. En el nombre de Jesús, les bendecimos en gran manera. Amén. Reciban un abrazo de nuestra parte y una bendición en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga. Nos vemos el próximo jueves. Amén.